¿Eres de los que quiere que estén presos los corruptos? Yo también. Pero te tengo una mala noticia. Nos están engañando. En vez de a los corruptos, meten a la cárcel a opositores políticos. Obvio, porque todos son corruptos. Empecemos por el caso más sonado, Arroz Verde. Ese al que le cambiaron de nombre para que olvidemos que empezó con una publicación de un portal de internet. Al día siguiente, allanamientos y detenciones. Y ese mismo portal publicó un informe que afecta al actual gobierno. ¡Ups! ¡Sorpresa! Hasta ahora ni empieza la investigación. El caso se basa en un cuaderno escrito por Pamela Martínez. En ese cuaderno hay cuentas, números, fechas, nombres. ¿Qué más pruebas quieren? El problema es que ese modelo de cuaderno no existía en el 2013. Bueno, es que fue escrito en el 2018. Resulta que ese cuaderno fue escrito de memoria en un vuelo de Quito a Guayaquil. ¿Quién no puede acordarse con centavos todos los pagos que se hizo hace 5 años? Y nombres, conversaciones y hasta pensamientos. ¿Pero qué más pruebas quieren? Está la llamada de Correa Martínez. ¿Y tienen la grabación de la llamada? No tenemos nada. ¿Qué tienen para probar la llamada? El testimonio de Martínez. ¿La misma que dijo que escribió el cuaderno de memoria? Sí. Bueno, pero hay más pruebas como el testimonio de Laura Terán, que dijo que Correa daba las disposiciones por memos, correos y llamadas. ¿Y tienen algún memo o llamada? No. Entonces, las únicas supuestas pruebas son los testimonios de las 2 personas que estuvieron en prisión y salieron justo después de dar sus testimonios. No importa. Lo importante es acusarle a Correa de algún delito con el que no pueda inscribirse en el 2021. Ok. Pasemos a otro caso, el de los detenidos después de las protestas. Resulta que las protestas se dieron por una rebelión de los correístas. Así es. Pero empezaron justo después del decreto que elimina los subsidios de los combustibles y acabaron justo después de eliminado ese decreto. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Son los correístas. Los metimos presos por rebelión. ¿Qué pruebas presentaron? Tweets gravísimos. En uno se quejan de la censura a una radio, en otro que se solidarizan con un herido y en otro hasta se quejan de las medidas del gobierno. ¿Qué tal estos? Supongo que encontraron armas. No encontramos ni un arma, pero descubrimos algo muy sospechoso. La prefecta se reunió en la prefectura. Y además, cogimos a 17 venezolanos fuera del aeropuerto de Quito. Cada uno tenía un smartphone y hasta con las mismas aplicaciones. ¿Qué aplicaciones? Uber y Cabify. ¿Ya? ¿Y no se les ocurrió que eran conductores esperando pasajeros? Bueno, pero hubo otros que quemaron la Contraloría. ¿Por qué no protegieron el edificio? Porque nos cogieron de sorpresa. No lo imaginamos. No lo imaginaron ni en el primero, ni el segundo, ni el tercer intento. Y en 3 días diferentes. Además, los indígenas dijeron que cogieron a un militar infiltrado dentro del edificio. ¿Dónde está? Encontramos un militar vestido de civil botando piedras a la Contraloría General del Estado. ¿Y por qué le dieron prisión preventiva a la prefecta? No va a huir. Si huye, pierde su cargo. Es que es justo eso lo que queremos. Si se queda en prisión más de 60 días, le quitamos la prefectura. Cuando salió el caso Oina Papers, fue igual. Para no hablar del tema, sacaron un escándalo en rueda de prensa de que un ruso, que luego fue suizo y luego sueco, era colaborador del Wikileaks y que era usado por Correa para desestabilizar al gobierno de Moreno. Sí, y por eso estuvo 70 días preso. ¿Y qué pruebas presentaron? Una captura de pantalla de CNT que dice que a partir de ahí no se puede ingresar sin un usuario o contraseña. Entonces quiere decir que nunca entró a donde no debía. ¿Y de cuándo es esa captura? Del 2015. Pero ahí el presidente era Correa. El caso no empezó por desestabilizar al gobierno de Moreno y que inició recién en el 2017. Ay, sí que preguntas tú. Por desestabilización también ordenaron prisión a Ricardo Patiño. ¿Qué pruebas presentaron? A ver, ahí había un discurso. ¿Y ya? Sí, ya. Con eso han neutralizado a todos los correístas. ¿Qué tienen contra el propio Correa? ¡Un montón!
como 26 casos penales. El más avanzado es el caso Balda, en el que hubo 2 presos y salieron justo después de dar un testimonio en contra de Correa, como en el caso Arroz Verde, ese sí. ¿Qué pruebas hubo en ese caso? También tenemos una llamada, pero tampoco tienen la grabación, ni el registro, ni nada. Solo el testimonio de los que estaban presos y luego salieron. Sí. Y con tantos juicios, ¿por qué no piden que la Interpol lo traiga a Correa al Ecuador? Bueno, ya pedimos, pero nos negaron. Dice que son casos políticos y no jurídicos. Tenemos otro en el que hemos pedido que vaya a prisión por subir la deuda al 75%. Pero para pedir el préstamo al FMI dijeron que la deuda era solo del 27%. Sí, es que al FMI no le podemos mentir. Ya entiendo por qué Interpol no les para bola. ¿Por qué ningún medio de comunicación critica todo esto? Es que también usamos un caso para congraciarnos con la prensa. El caso Secom. Ahí descubrimos un súper camarógrafo, uno que entrevista, graba, edita, produce, redacta, todo al mismo tiempo. Le estaba haciendo todo el trabajo a la SECOM y a sus contratistas. Entonces, los demás no hacían nada. Y por eso esos productores, periodistas y funcionarios estuvieron presos más de 80 días. Sí, pero lo importante es que logramos tener de amiga a la prensa. Entonces, con la prisión han logrado quitarse del camino a sus únicos opositores. Además de ganarse a la prensa, consiguieron una vicepresidencia, 3 asambleístas y ahora quieren una prefectura. Así, gratis, sin ganar elecciones.